Plataformas semicerradas hechas a mano. Si quieres aprender cómo se fabrican este tipo de plataformas, pues acompáñanos a ver este video y veamos cómo se fabrica. Estos serían nuestros moldes que utilizaremos para hacer estas plataformas. Estas plataformas nosotros la conocemos como boca de pescado. Ahí déjanos tu comentario cómo es que lo conocen ustedes. Nosotros aquí en nuestro medio nosotros lo conocemos como boca de pescado, este diseño, o también le podemos llamar una plataforma semicerrada. Muy bien, aquí es donde nosotros marcamos nuestros moldes y de ahí le aplicamos lo que es el pegamento amarillo. Cortamos en esas partes, en las partes curvas. Ahí hacemos esos pequeños cortes para que agarre bien lo que es la curva de la pieza. Y aquí es donde marcamos nuestros el molde para lo que es el forro. Y ahí está. Como pueden ver, nuestro molde son dos piezas, un pequeño y una pieza grande. Y en esta parte nosotros la unimos ambas piezas, el pequeño y el grande. Unimos tanto como el forro como el material, forramos ambas piezas, es decir, unimos ambas piezas, tanto el forro como el material. Y en esta parte, en la unión, ahí le hacemos esos pequeños cortes y aplanamos. Ahí está, abrimos y doblamos esas partecitas para aplanarlos. Aplicamos un poquito de pegamento. Se recuerdan, se dieron cuenta que al principio, después de que marcamos las piezas, le echamos pegamento, pero como ustedes saben que se seca, y aquí le volvemos a aplicar otro poquito. Ahí está. Este molde, como pueden ver ahí, miren, se cruzan las piezas. En la parte de atrás se cruzan, pueden ver, se cruzan ahí. Ahí está. Si no han visto nuestro video cómo se sacan este tipo de diseño, pues te invitamos a que lo revises ahí en nuestro listado de contenido de videos para que lo veas. O si no, también en la descripción del video o al final del video te vamos a dejar el enlace para que puedas ahí revisar cómo se hace este diseño de calzado. Ahí está. Pueden ver ahí. Acomodamos ahí nuestro forro. Ahí está. Ahí está. Ahora en esta parte vamos a ponerle las cintas donde va a ir la correa o el cinchito, donde va a ir la hebilla. Esta cinta normalmente la medida que usamos es de 15 centímetros. Ahí está. Esa parte donde va a ir la cintita, ahí es donde la estamos cortando. Donde se corta es en la parte donde se une las piezas. Ahí es en esta parte donde va a ir la hebilla. Ahí está. Abrimos e introducimos lo que es la hebilla. Seguidamente pues vamos a pasar a lo que es el pespunte, en donde costuramos todas las orillas de las piezas. Primero costuramos lo que es las cintas. Después de que costuramos, pues cortamos las orillas de las cintas. Ahí está, cortamos las orillas de las cintas y seguimos costurando. Costuramos ahí donde va la hebilla. Rematamos siempre en la parte donde va la hebilla, e igual donde va la cinta, rematamos en esa parte. Ahí está, introducimos lo que es la cinta. Y pueden ver ahí ya no tiene orillas de la cinta, ¿verdad? Muy bien, si no te has suscrito a este canal, en este canal pues nosotros nos dedicamos a la fabricación de calzado, pues especialmente calzado femenino.
Te invitamos a que te suscribas y veas otros contenidos relacionados. Si tú quieres aprender o te dedicas a la fabricación de calzado, pues nunca está de más aprender de otros, ¿verdad? No es que nosotros sepamos todo, sino pues ahí seguimos en la lucha aprendiendo día a día. Ahí está, en esta parte, bueno, ya en esta parte nosotros vemos ahí que ya estamos en el proceso de montado. Aplicamos pegamento amarillo en las partes adecuadas del área del montado. Ahí está. Suscríbete ya a este canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones para cuando nosotros subamos contenido nuevo. Ahí está. Pueden ver ahí, agarramos en la punta de la horma, calculamos ahí. Miren esta parte. Nosotros hacemos esto, doblo lo que es la hebilla, porque este tipo de hebilla trae como afilado la parte de adentro, o sea, como trae filo, por decirlo así, y pasa raspando lo que es la cinta. Entonces lo que hago yo es doblarla hacia adentro para que no raspe el material. Ahí estamos, jalamos en esa parte. Como pueden ver, yo no tengo pinza especialmente para calzado, pero como yo tengo esto, yo uso esta. No me es difícil, no me dificulta. Para mí que tiene el mismo resultado. Ahí está. Martillamos ahí, le damos pequeños golpes. Ahí está. Y pues ahí está. Cortamos las orillas, es decir, las arrugas. Y ya en esta parte pues nos ocupamos de forrar lo que es la suela. Pueden ver el molde, es un molde entero, un molde grande. Ahí está. Aquí estamos, ahí forramos, centramos la parte de atrás de la suela y ahí está. Igual, jalamos en esa parte, jalamos y ahí está. Miren, tan sencillo, tan fácil. Ahí está, doblamos las orillas. Doblamos las orillas. Ahí está, si hay que cortarle el excedente, pues hay que cortarle. Ahí está. Y en esta parte, pues nosotros procedemos a lijar la parte de abajo de la suela, donde va la huella o la sueleta le llaman. Y también en la parte de arriba, o sobre lo que es la suela. Esto pues para que tenga mejor resistencia, es decir, para que pegue y se agarre bien lo que es el zapato, para que no se despegue tan fácilmente. Ahí está. Aquí procedemos a lo que es a preparar la huella o la sueleta, la parte de abajo de la suela. Aplicamos pegamento blanco, igual aquí en la plantilla del calzado. Aplicamos pegamento blanco. Calentamos en la estufa eléctrica. Yo uso estufa eléctrica de 2 hornillas. Yo lo uso en el nivel 2, en el esto trae termostato, la estufa trae hasta en el nivel 5, yo lo uso en el nivel 2. Altura más o menos de 5 separado de la hornilla a la plancha. Aquí está. Ya pegado la huella, procedemos a pegar lo que es el zapato en sí, lo que es la plantilla. Ahí está, con mucho cuidado. Centramos bien. Centramos ahí, que no quede torcido. Ahí está. Como nosotros no disponemos de alguna prensadora, nosotros nos apoyamos ahí con las piernas para prensarlo. Ustedes también pueden utilizar algún martillo ahí para presionar. Entonces recuérdense que el pegamento blanco se activa con el calor. E introducimos nuevamente lo que es la horma para que el zapato no pierda
el estilo y el diseño y la forma de la plataforma, ¿verdad? Ya en esta parte nosotros procedemos a colocarle lo que es el adorno, una pequeña moña, lo pegamos ahí con pegamento blanco, ahí está, le aplicamos el pegamento. Y ahorita ya y procedemos a calentarlo para que pegue ahí bien. Ahí está. Como pueden ver, es una plataforma, miren, bonita, de charol. Ahí está. Y en esta parte pues procedemos a colocarle lo que es la sobreplantilla con un pedazo de eva para darle confort a lo que es la plantilla y que la persona que use este zapato pues no se canse al momento de usar el calzado. Ya al final, para limpiar lo que es el calzado se usa gasolina. Bueno, yo en mi caso yo uso gasolina para limpiar manchas o restos de pegamento amarillo. Ya el pegamento blanco pues no hay que tocar si se manchó. Entonces yo lo único que hago es limpiar con pegamento amarillo lo que es limpiar el pegamento amarillo con gasolina. Ahí está. Miren, ya vamos terminando el video. Ojalá que les haya gustado y ojalá también pues como siempre les haya servido de algo. Aquí está, miren cómo quedó, una belleza de plataforma, sencilla, muy bonita y como siempre pues esperamos que les haya gustado. Si llegaste hasta el final del video pues nos gustaría que primeramente que te suscribas y que compartas el video. Este sería todo por hoy y nos vemos hasta en la próxima.